Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Diana Gómez, soy coordinadora de carreras en el Instituto de Capacitación Aduanera, Bueno, así que bueno, en nombre del instituto les damos la bienvenida a todos a la charla del día de hoy. Bueno, hoy tenemos un expositor de lujo, ¿sí? El profesor Carlos Cantayoy, que muy amablemente y gentilmente, como siempre, tomó parte de su tiempo para compartir con todos nosotros su expertise. El profesor Cantayoy es profesor de diversas instituciones, de la casa también, es consultor en temas aduaneros, tributarios, todo este tema que vamos a ver hoy vinculado a los acuerdos, ¿sí? Vinculados a preferencias, en muchos casos arancelarias, en el marco de distintas regiones. Así que bueno, para nosotros es un placer tenerlo hoy en esta charla, clase, y ojalá que podamos sacar provecho de la misma porque es un tema muy interesante que es interesante saberlo también, comprenderlo, porque puede tener efectos muy positivos desde el punto de vista del armado de un costeo, por ejemplo, de importación, de tomar decisiones estratégicas en cuanto a nuestros negocios, en procesos ya sea de importación, más que nada, ¿no? De importación, pero bueno, también en si somos o no competitivos en otros mercados desde el punto de vista de las exportaciones. Así que bueno, le cedo la palabra al profesor Carlos Cantayoy, a quien nuevamente le agradezco muchísimo. Y bueno, cualquier consulta que ustedes vayan teniendo, las van dejando en el foro, ¿sí? En el foro de consultas, que al final las vamos a estar leyendo para evacuar cualquier duda que surja al respecto, ¿sí? Bueno, me muteo. muchas gracias, buenas tardes a todos. Agradezco la presencia y espero que al final de la charla salgan todos satisfechos. Agradezco la palabra de Diana Gómez con elogios exagerados, por supuesto. Pero para no hacer larga la historia, hace 61 años que estoy trabajando en la integración latinoamericana y en los acuerdos. Y en 61 años de trabajo y estudio y clases no aprendí algo, soy un caso perdido, ¿verdad? Esto no obstante la edad que tengo. Pero estoy bien y les puedo dar una charla descriptiva, va a ser una hora aproximadamente, más o menos, no profundamente, porque eso ya llevaría más tiempo, una charla descriptiva de cómo usar los acuerdos preferenciales. La Argentina tiene varios acuerdos preferenciales, no tantos como sería conveniente. Nosotros tenemos, Argentina tiene acuerdos con los países de ALADI, son 13, obviamente Argentina es un no. Con los otros 12 tenemos 11 con acuerdos y uno que no tenemos acuerdos, que es Panamá. Y los acuerdos son algunos ya bastante avanzados, prácticamente han creado zonas de libre comercio. Tenemos el Mercosur, que está hace tantos años ya proyectando un mercado común, después pasó a proyectar una unión aduanera. Bueno, ahora cómo funciona es algo parecido a una zona de libre comercio. Y tenemos también como parte del Mercosur en vigencia 4 acuerdos con Egipto, India, Israel y la Unión Aduanera de África del Sur, que está constituida por 5 países. El principal o más importante o más interesante es la República de Sudáfrica. Y hay otros 4 países con los cuales el comercio, no sé si es mínimo o inexistente, que son Namibia, Lesoto, Botswana y uno que no me acuerdo nunca el nombre porque le han cambiado el nombre, tiene un nombre africano ahora, pero que era conocido como Suazilandia. Bueno,
En realidad, comparativamente con otros países cercanos, vecinos, son muy pocos los acuerdos preferenciales que tiene Argentina. Creo que deberíamos tener más. Chile, por ejemplo, tiene más de 50. Nosotros, si sacamos la cuenta, tenemos con 11 países del Mercosur y con 4 más, considerando la Unión Aduanera como si fuera un solo país, son pocos, 15 más o menos, ¿no? Chile tiene más de 50. Hay otros países que son como Chile que tienen muchos acuerdos. Nosotros deberíamos tener acuerdos. En cualquier país, por supuesto, no se puede menospreciar a ninguno, pero deberíamos tener acuerdo con los grandes. Cuando decimos los grandes, todos sabemos quiénes son. Estados Unidos, China, la Unión Europea. Con todos estos, China, Unión Europea, Estados Unidos, Chile tiene acuerdos. Es decir, estamos un poco a la cola de la multiplicidad de acuerdos que podemos concertar. Con Europa hace casi 30 años que estamos discutiendo un acuerdo preferencial. Dicen, quiero verlo, porque muchas veces lo han dicho, que vamos a tener el acuerdo a fin de este año. Bueno, falta un mes y medio. Quiero verlo. Los países acuerdan, los países se ponen de acuerdo en firmar este tipo de acuerdos, pero los operadores son los que lo utilizan, no los estados. Y aquí viene el interés que tenemos hoy en explicar a grandes líneas cómo usar, cómo utilizar, quizás sería mejor palabra o mejor verbo, los acuerdos preferenciales. Hay otros nombres para los acuerdos. Algunos dicen acuerdos comerciales, otros dicen acuerdos de libre comercio. Particularmente prefiero preferenciales. Lo cual nos lleva a la primera pregunta: ¿qué son las preferencias? Las preferencias pueden ser de varios caracteres o de varias formalidades, pero fundamentalmente la preferencia que más se ve es la rebaja o la exoneración de los derechos de importación. Ustedes deben considerar que los acuerdos siempre conceden estas preferencias a la importación. Entonces pueden preguntarse, ¿y los exportadores se benefician? Yo diría no se benefician directamente, sino indirectamente. ¿Por qué? Porque si yo soy un exportador argentino y el producto que yo exporto, por ejemplo, a cualquier país, pongo un ejemplo, a Perú, en Perú no paga derechos, tengo una ventaja porque el resto del mundo con el cual Perú no tenga acuerdo va a pagar los derechos. Tengo una ventaja que la va a tener el importador, pero también la tengo yo, porque me va a elegir a mí como proveedor y no va a elegir a uno que le va a dar un costo mayor. Las preferencias arancelarias, entonces, es lo que más se nota en esto, pero también hay de otro tipo. Por ejemplo, en las llamadas restricciones no arancelarias. Puede haber preferencias en las tramitaciones, en algunas exigencias varias, pero lo que resalta y lo primero que todo el mundo ve es la preferencia arancelaria. Este es el sentido de las preferencias. Ahora bien, ustedes saben que cuando nació el GATT por el Tratado de 1947, que empezó a funcionar en 1948, eran pocos países. Hoy son, si no me falla la memoria, porque a veces cambian muy seguido, 165. Originalmente eran 23. La mayor parte de los países del mundo están, no todos, están dentro de lo que hoy es el GATT, la OMC, la Organización Mundial de Comercio. Y el principio fundamental del GATT en el momento de su fundación fue cumplir el objetivo. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era el aumento del comercio internacional. No se dijo expresamente, pero todos
sabemos que aumentar el comercio internacional hace que haya un seguro contra las guerras, porque los países con las guerras creo que muy pocos pueden ganar, pero la mayoría pierde. Y sobre todo el comercio internacional, importaciones, exportaciones, se debilita mucho. La mayoría de las personas, productores, comerciantes, con una guerra pierden. Ganan quizás los que venden armas o los que venden medicamentos o alimentos, etc. Pero la mayoría se perjudica. Yo creo que el motivo principal de la creación del GATT es el principio de las Naciones Unidas, y el GATT está en esa órbita, es mantener la paz, que los países, en vez de ocuparse en armarse en la guerra, se ocupen en el comercio. Y eso lo ha logrado. El comercio posterior, hasta la actualidad, ha tenido algunas bajadas y subidas, pero en general ha aumentado de una manera espectacular. Entre 2010 y 2018, el comercio mundial se duplicó, si hablamos en valores dólar, se duplicó, pero ha venido aumentando desde la creación del GATT. Y el principal arma que tenía el GATT para aumentar el comercio era aplicar la cláusula de la nación más favorecida. Esto viene a cuento por los acuerdos actualmente preferenciales. Tener que respetar la cláusula de la nación más favorecida, que hace que un miembro hoy de la OMC, antes del GATT, un miembro cuando hace un acuerdo con otro país, que no importa si eso no es miembro del GATT, con otro país, y le da preferencias, esas preferencias debe extenderlas a todos los demás miembros del GATT. Eso es una multilateralización del comercio. Dos países A y B hacen un acuerdo, A es miembro del GATT, las preferencias que le dé a B van para todos los demás miembros del GATT. Ese es el principio fundamental del GATT, que hoy se ve muy disminuido. Ya estaba disminuido en una pequeña forma en el principio, porque había excepciones. Las excepciones eran, por ejemplo, los acuerdos que se hacían dando concesiones a los países de menor desarrollo, que eso era una excepción a la cláusula. El sistema generalizado de preferencia del SGP también es una excepción a la cláusula de la nación más favorecida. Había también, y todavía se mantiene, no aplicar la cláusula de la nación más favorecida en el caso de sectores protegidos como de la aeronáutica o sectores de la salud, etcétera, en la cual no se aplica. Pero en general se ha aplicado, pero ya a partir de la creación de la OMC, que fue por el Tratado de Marrakech de 1994, la OMC ya tiene 30 años, ¿no? Empezó el 1 de enero del 95 y dice que hay otra excepción a la cláusula de la nación más favorecida, y son precisamente los acuerdos preferenciales. Básicamente nombra a la zona de libre comercio y a las uniones aduaneras. Esto hace que se han ido creando bloques, formas de integración, a veces se llaman de libre comercio, en todas partes del mundo. Actualmente la OMC ha comunicado que hay casi 400 de estos bloques. La LADI es uno. Las concesiones que se dan entre sí los países de la LADI no son extensivas a los demás miembros de la OMC. Y aún dentro de la LADI tampoco funciona la cláusula de la nación más favorecida, porque los acuerdos son independientes unos de otros y las preferencias que un país dé a otro país miembro de la LADI no se extienden
a los demás países miembros, solamente entre los países del acuerdo. Esto es muy importante porque hay que considerar que cada acuerdo es un compartimento estanco, herméticamente cerrado. Las normas de un acuerdo rigen para ese acuerdo, punto. No puedo trasladar normas de un acuerdo al otro, interpretaciones. Es muy común, yo lo veo cuando contesto consultas, generalmente a los despachantes de aduana, donde, por ejemplo, tienen un problema en su exportación o importación con Chile. Por ejemplo, hay un acuerdo Mercosur-Chile, que es el que usan los argentinos, perfecto. Y entonces me dicen, no, porque mire, resulta que el protocolo adicional tal del Mercosur dice, no importa lo que dice, no se aplica al acuerdo Mercosur-Chile. Mucha gente cree que todos los acuerdos que hizo el Mercosur se pueden, las normas de Mercosur, trasladarlas para interpretar lo que sea un problema en otro acuerdo. Cada acuerdo es herméticamente cerrado. Esto se ve en muchos casos, sobre todo en los requisitos de origen de las mercaderías. Muchas veces la misma mercadería, muchas veces, lo he visto muchas veces, la misma mercadería tiene requisitos de origen en un acuerdo y otros requisitos, a veces contrarios, en otro acuerdo que el mismo país que estamos hablando tiene, pero con otro país. Le digo, por ejemplo, las bicicletas. Yo lo descubrí esto por un señor que lo asesoré, que fabrica o arma bicicletas. Él tenía que vender bicicletas, ya había concertado la operación en Brasil y en Chile. Pero las normas de origen para las bicicletas en el acuerdo con Brasil, Mercosur, y en el acuerdo que Mercosur, Argentina dentro de él, tiene con Chile, las normas eran totalmente diferentes. Lo que se podía hacer en uno no se podía hacer en el otro. Este señor no entendía. Es decir, hay que tener claro esto de que los requisitos de origen, digo como ejemplo, de una mercadería los establece el acuerdo y no me importa, no me interesa que establecen otros acuerdos que están esos países, que establecen otros acuerdos sobre la mercadería esta que estamos ahora discutiendo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta por parte de los operadores, los acuerdos de ALADI forman parte o están dentro del amparo del paraguas jurídico del Tratado de Asunción con las reformas o los cambios que le ha introducido el protocolo Euro-Preto. Y esto, tanto el Tratado de Asunción como el protocolo Euro-Preto, están aprobados por ley. El artículo 75 y los numerales 22 y 24 de la Constitución dicen que estas leyes que aprueban tratados son unas leyes de superior jerarquía jurídica a las leyes ordinarias. Esto es muy importante. Y ha pasado, lo vimos en un caso que es muy recordado, bueno, por gente un poco mayor, ¿no? Pero el caso del Café La Virginia, que duró un juicio 8 años, donde Argentina había subido unilateralmente los derechos de importación y se lo quería cobrar a las importaciones de productos negociados en la ALADI que tenían 0 derecho y le quería cobrar el adicional. Muchas empresas, la más famosa en este caso fue la del Café La Virginia, llegaron a la corte y le tuvieron que devolver el dinero, porque una norma interna argentina, aunque sea una ley, en este caso no era una ley, era un decreto, pero no importa, aunque sea una ley, no puede derogar a una ley que aprobó un tratado. Esto da una firmeza y una seguridad muy grande a los operadores. Los acuerdos que se pueden firmar
por parte de los países miembros de la ALADI, tenemos que distinguir si son latinoamericanos los países con los cuales firmamos acuerdo o si no son. El artículo 25 del Tratado de Montevideo 1980 dice que los países miembros pueden firmar tratados con países latinoamericanos no miembros que regirán dentro de las normas del Tratado de Montevideo. Argentina hace muchos años tuvo acuerdos con países latinoamericanos que no eran miembros de ALADI, El Salvador, Costa Rica y Cuba, cuando Cuba no era miembro de ALADI, porque Cuba ingresó bastante después a ALADI, y el último fue Panamá. En una palabra, se pueden hacer acuerdos del mismo tipo, acuerdos de alcance parcial, del mismo tiempo que legisla el Tratado de Montevideo, pero no se menciona países que no son latinoamericanos. Ya se nos plantea un problema: ¿qué es un país latinoamericano? Realmente hay opiniones de todo tipo. La mía, por ejemplo, es que un país latinoamericano es un país que está en América primero, América, del estrecho de Bering al Cabo de Hornos, no como los norteamericanos que dicen que América es Estados Unidos. No, América es un continente. Y el segundo punto, que hablen, oficialmente por lo menos, un idioma derivado del latín, básicamente el español y el portugués por Brasil. Ahora, están hablando de países latinoamericanos, incluso en acuerdos y en determinadas relaciones que tiene la ALADI, con países que hablan holandés, como Surinam, o que hablan inglés, como Trinidad y Tobago o Jamaica, que hablan otros idiomas. Mi opinión es que estrictamente no son latinoamericanos, tendremos que cambiar el término. Cuando el artículo 25 habla de que podemos hacer acuerdos preferenciales con países latinoamericanos, está la duda. El gobierno uruguayo anterior al actual, o un poco más atrás todavía, habían dicho que querían hacer un acuerdo de libre comercio en el marco de la ALADI con Surinam. El idioma oficial de Surinam es el holandés. Nadie dijo nada. Bien. Pero la cláusula de nación más favorecida, que había imperado mucho en la LALC, el organismo anterior a la ALADI, entre 1960 y 1980, la ALADI nació en 1980, en la vieja LAL había predominado mucho la cláusula de la nación más favorecida, cuando en las que se llamaban las listas nacionales, Argentina negociaba con un país, por ejemplo con Brasil, tal producto no paga derecho. Esa preferencia que le había dado a Brasil se extendía a todos los demás. Como ya dijimos, hoy no es así. Hoy la cláusula de la nación más favorecida imperaba, y ahora vamos a ver por qué digo esto, en el artículo 44 del tratado, que dice que cuando un país miembro de la ALADI haga un acuerdo preferencial con un país que no es miembro de la ALADI, la preferencia debe darla o debe otorgarla, las preferencias que le dé a ese otro, debe otorgarlas a todos los demás miembros de la ALADI. Eso es lo que ha quedado de la cláusula de la nación más favorecida. Pero en 1994, el 1 de enero, México entró al NAFTA, al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y Canadá. En ese momento entró México, todavía está. Hasta cambió el nombre de NAFTA, tiene otro que es la sigla de los países. Todo el mundo dice NAFTA. Bueno, muy bien. México le dio preferencia a Canadá y Estados Unidos. Por el artículo 44 del tratado debía otorgarlas también a los demás países ALADI, y no lo hizo. Para salvar la situación se firmó un protocolo interpretativo del artículo 44. También es una ley aprobada por nuestro Congreso
es un tratado y es una ley aprobada por el Congreso del mismo carácter que la ley que aprobó el Tratado de Asunción, por ejemplo, que creó el Mercosur, o el Tratado de Montevideo 1980. Vamos ahora a lo práctico. Un importador o un exportador. Uno dice importador, no sé por qué. Uno siempre trata de dar, no sé, es inconsciente, ejemplos de importación. Pero un importador o un exportador. Primero vamos a ver el importador. Un importador quiere importar un producto de un país de Aladi. Se quiere asesorar con un despachante de aduana, con un especialista en el asesoramiento del comercio exterior. Supongo que muchos de ustedes lo son. Bueno, viene ese futuro cliente a su oficina y le dice, yo quiero importar tal producto, cualquiera, tal producto de Colombia. Tengo todo arreglado con el proveedor, el precio, la cantidad, todo. Ahora quiero saber cuánto me cuesta la operación, cuánto me cuesta importar. Ustedes, como asesores, lo primero que tienen que hacer es atender que se prendió una luz amarilla. Atención. ¿Por qué? Porque Perú es miembro de la LAD. Perdón, Colombia, dije. Colombia. Hay que tener en la cabeza los países con los cuales Argentina tiene acuerdos preferenciales. De memoria, no es tan difícil. Yo le nombré los que no son de Aladi. Israel, India, Egipto y la Unión Aduanera de África del Sur. Pero en Aladi, los miembros de Aladi son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela. Así que tengo 11 países para elegir porque con Panamá no hay acuerdo. Cuando ustedes me dijeron voy a importar un producto de Colombia, luz amarilla, Colombia es miembro de Aladi. Y con todos menos con Panamá tenemos acuerdos preferenciales. Voy a ver, es lo primero, si la mercadería está en el acuerdo, porque si está en el acuerdo tiene preferencia. Y ya hay países con los cuales las preferencias prácticamente han constituido ya una zona de libre comercio, donde toda la mercadería está. Ni que hablar en el Mercosur, con alguna excepción como la industria automotriz, que es un acuerdo reglamentado, administrado. Bueno, tal producto lo voy a traer de Colombia, tengo que ir a ver el acuerdo con Colombia. Con Colombia hay un acuerdo, que es Mercosur-Colombia. Es el acuerdo de alcance parcial de complementación económica número 72. Lo busco, pero acá hay un primer problema a resolver. ¿Cuál es la posición arancelaria del producto? ¿Cómo lo busco si no? Obviamente los acuerdos no tienen los productos por orden alfabético, los tienen por la nomenclatura, 01, 02, 03, ¿no? Bien. Va a la NSM y en la NSM la mercadería tiene tal posición arancelaria. Con esa posición va a buscar si está en el acuerdo. Primer error. Hago un paréntesis para entender esto. ¿Por qué primer error? Ustedes saben que manejamos el sistema armonizado. Antes de los años 90 teníamos un sistema que también era común en los países, que era el de la nomenclatura arancelaria de Bruselas, que fue sustituida por el sistema armonizado. Ustedes saben que el sistema armonizado es, la mayoría de los países grandes del mundo lo usan, tiene
que respetar los países que utilicen el sistema armonizado o las organizaciones tienen que respetar los 6 primeros dígitos. Los 2 primeros son el capítulo, por ejemplo 01. Los tercero y cuarto son la partida, que constituye 01, por ejemplo 01. Y el quinto y sexto son las subpartidas. Estos 6 primeros dígitos hay que respetarlo todos, los 6, por parte de los países que adapten o organizaciones que adapten el sistema armonizado. Quiere decir que los 6 primeros dígitos de nuestra NSM actual nos sirven para encontrar, por ejemplo, cuánto paga un producto para importarlo en España o en Estados Unidos. Pero con los acuerdos de ALADI ocurre algo muy particular y con cuidado vamos a decirlo y despacio. Si alguien no entiende, después está el sistema de las preguntas, que con mucho gusto voy a contestar. ¿Qué pasa? El sistema armonizado arrancó al principio de los 90, ha tenido, sabemos, 7 enmiendas, o sea, 7 cambios. Y a veces son cambios de nomenclatura, a veces son cambios de capítulos, o sea, ya cambios importantes. La primera enmienda, 1993. La segunda, 1996. La tercera, 2002. La cuarta, 2007. La quinta, 2012. La sexta, 2017 y la actual, 2022. Hay 7. Los acuerdos de ALADI, excepto el Mercosur, que tiene su propia nomenclatura, la NSM, nomenclatura común del Mercosur, los demás acuerdos que tenemos con países del Mercosur están expresados en la nomenclatura propia de la ALADI, que se llama ALADISA. Es nomenclatura arancelaria de ALADI basada en el sistema armonizado, de ahí la S al final. Hay una curiosidad, en portugués los brasileños escriben al final SH, porque armonizado en portugués va con H. Es una vieja palabra que también en castellano iba con H y después se eliminó la H. Ellos dicen aladishi, porque no pueden pronunciar consonantes al final de la palabra, le dan una I que no existe, aladishi. Bueno, muy bien. Y los distintos acuerdos están negociados muchas veces en distintas versiones de la NALADISA. Por ejemplo, el acuerdo que tenemos con Bolivia, el acuerdo 36, está negociado en NALADISA 1993, o sea, una nomenclatura que tiene 32 años y que ha cambiado mucho, y puede ser que en algunas posiciones no haya cambiado, pero puede ser que haya cambiado justo en las que yo estoy buscando. Y a veces ha cambiado hasta el capítulo. Ha habido cambios importantes. ¿Y qué pasa entonces? Si yo voy a un acuerdo, voy a poner el que tiene la nomenclatura más vieja, que es el acuerdo con Bolivia. Voy a buscar si la mercadería está en el acuerdo que tenemos con Bolivia, qué posición tiene. Voy a buscarla con la NSM actual y puede ser que no la encuentre, porque ha cambiado. Sería como buscar una palabra en un diccionario, pero uno está equivocado con respecto a la primera letra de la palabra. Alguien, no sé, vamos a decir, parece una broma, va a buscar la definición de la palabra hueso, pero no sabe que va con H, y la va a buscar a la U, y no la va a encontrar, por supuesto. Entonces va a concluir, este diccionario está mal, no tiene la palabra hueso, no define. No, sí, define, pero es con H, te equivocaste en la búsqueda. Este es un problema que muchos quieren solucionar, a ver, generalmente se puede solucionar,
con la llamada, hay una relación entre una nomenclatura y la otra, pero la relación muchas veces requiere el examen. Para eso es que los especialistas son los operadores de comercio exterior. Hay lo que se llaman equivalencias, es decir, el 0304, digo cualquier ejemplo, ¿no? El 0304 actual en la nomenclatura de 1993 era 0308. Sí, pero muchas veces la equivalencia no encaja justo porque la denominación del producto también ha cambiado. Cuando saltamos del sistema viejo de la nomenclatura de Bruselas al sistema armonizado, esto ya hace muchos años, ¿no? 45 años. En aquellos tiempos se editó oficialmente un libro que tenía 2 columnas con equivalencia, lo que era la nomenclatura de Bruselas y lo que era el sistema armonizado. Y a veces por una posición arancelaria del sistema armonizado, había 30 posibles posiciones en la vieja nomenclatura de Bruselas, o al revés, varias posiciones arancelarias de la nomenclatura de Bruselas se condensaban ahora en una sola. O sea, no es exacto, no es como, podríamos decir, un diccionario inglés-español, uno busca perro y va a decir dog. Bueno, muy bien. No va a decir cat, va a decir dog. Bueno, pero esto no es tan así. En muchos casos sí lo es, pero quiero decir, nunca uno puede saber si el caso que está buscando llega a la conclusión correcta o no. Lo que tiene que hacer cuando uno va a buscar en un acuerdo que está en una nomenclatura que hoy ya no se usa, es tener muy claro cómo es el producto. Depende mucho del producto también, si es un producto complejo, no sé, una maquinaria, o si es un producto muy sencillo, no sé si es carne de vaca, o tomates, es más fácil de ubicar. O sea, lo primero, cuando uno quiere importar, y lo mismo estoy diciendo, quiero exportar a un país con el cual tenemos un acuerdo en ALADI. Bueno, tenemos que ver dónde está clasificado en el acuerdo para ver la preferencia que el otro país da a los efectos de que mi exportación sea beneficiada cuando llega a ese país con una rebaja o exoneración arancelaria. El tema de las nomenclaturas es muy importante y muchas veces no se le da la importancia que tiene, pero uno puede meter la pata feo, ¿eh? Las mercaderías que están en los acuerdos preferenciales tienen 2 condiciones para tener la preferencia esenciales. Las mercaderías deben ser originarias y procedentes del país exportador. Esto es en todos los acuerdos, los de ALADI y los otros con otros países. ¿Qué quiere decir esto? La mercadería debe ser originaria y procedente. Es una condición diferente, es una condición doble. Debe cumplir las 2. Vamos a la primera. Origen. ¿Cómo se determina el origen de la mercadería? En los acuerdos preferenciales, en todos, hay las propias normas del acuerdo sobre las normas de origen aplicables a las mercaderías que están incluidas en el acuerdo y que van a ser importadas por otro país miembro con los beneficios arancelarios que tengan. Como dije antes, los requisitos de origen de un acuerdo no se traspasan al otro, no. Si yo voy a exportar a México, tengo que ver el acuerdo que hay con México, es el número 6, y voy a ver los requisitos de origen que tiene el acuerdo con México. La misma mercadería, yo la voy a exportar a Chile y tengo que ver los requisitos de origen que hay en el acuerdo que tiene Mercosur con Chile, que pueden ser distintos.
O puede ser contrario, como dije en el caso de la bicicleta. Las normas de origen deben cumplirse con las normas del acuerdo. Ahora bien, no es solamente cumplir, hay que demostrar que se cumplió. Por lo tanto, el exportador le debe enviar al importador el certificado de origen. Durante mucho tiempo los certificados de origen eran, y siguen siendo, pero ya ahora no es igual todo, en papel. Mandaba por un correo en papel el certificado. Yo creo que la mayoría todavía hoy de los certificados de origen son en papel. Con el tiempo, los desarrollos informáticos, ahora muchos acuerdos, no todos, muchos acuerdos permiten que también pueda ser o en papel o un certificado digital. O sea que ya materialmente no mandan el certificado en papel, sino por medios electrónicos se transmite. Y apareció una tercera forma, muy novedosa para nosotros, ya en otros países hace muchos años que se usa, en el NAFTA o en la Unión Europea, que es lo que llamamos vulgarmente, no es una palabra técnica, autodeclaración de origen. En el Mercosur lo llamamos declaración de origen, lo cual lleva a algunas confusiones, porque también debe declarar origen el que pide un certificado de papel, pero ahí es declaración jurada de origen. Hay un matiz diferente. Cuando uno va a pedir a una entidad emisora, por ejemplo una cámara, un certificado de origen, papel o digital mismo, debe primero llenar un formulario donde explica varias cosas que cumple origen la mercadería. Se lo emiten. Bueno, vamos a seguir más fácil, en papel. Se lo debe enviar al importador para que lo presente en la aduana en el momento del despacho de la mercadería y acogerse a los beneficios que tenga la mercadería en ese acuerdo. Ahora, en el caso del exportador, decíamos, hace la declaración jurada en la Cámara o tenemos un acuerdo en el Mercosur y solamente en Brasil es el único que adoptó el sistema, la autocertificación de origen la hace el exportador. En el sistema anterior, o que subsiste, no, anterior me expreso mal, todavía subsiste el certificado papel o digital, pero apareció en el Mercosur solo en Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina no, el certificado que llamamos autodeclaración de origen o autocertificación de origen. En el lenguaje del Mercosur se llama declaración de origen. Yo dije que había que distinguirla de la declaración jurada de origen, que es la que hace el exportador ante la Cámara o entidad habilitada. Vulgarmente todos decimos autocertificación de origen. Durante un tiempo no funcionaba en la Argentina porque la aduana no estaba preparada el sistema para recibir y procesar el certificado de origen. Hoy hay certificado de origen que es autocertificación. De manera que, llamémoslo en general, la certificación de origen, sea por certificado de origen, papel, digital o declaración de origen, autocertificación, es requisito indispensable. Y también hay que decir que es indispensable que esté bien redactado. Puede no estar bien redactado, la aduana lo rechace y el importador tiene un dolor de cabeza. Si yo soy el importador, por supuesto no me gusta nada tener problemas para importar la mercadería. Y si soy exportador,
le estoy causando problemas a mi cliente, y a un cliente no hay que perjudicarlo, por supuesto. No hay que cometer errores que ese cliente después tenga que pagarlos. Quizás en el futuro no nos compre más, le compre a otro. ¿Sí? Esta es la primera parte entonces del doble requisito que necesita la mercadería de un acuerdo para tener la preferencia. Cumplir las normas de origen del acuerdo y comprobarlo mediante un documento que es el certificado de origen o la certificación de origen. Pero hay otro elemento que es muy importante, y es que la mercadería, además de ser originaria, debe ser procedente del país exportador. Pongamos un ejemplo. Una mercadería de origen Ecuador va, por X motivo, a Australia. La operación fracasa, no se hace, la mercadería es ecuatoriana, eso no hay duda. Y un argentino compra esa mercadería ecuatoriana que está en Australia, que fue a Australia porque la exportaban a Australia, pero después no se concretó el negocio, está en un depósito. Bueno, viene a la Argentina. El importador argentino, he visto casos, distraídamente dice, bueno, es ecuatoriana, sí, es ecuatoriana, pero no es procedente de Ecuador, por lo tanto no tiene la preferencia. Esta doble condición hay que tenerla muy clara. Origen, comprobarlo con la certificación que corresponda, y la procedencia, que tiene que ser del mismo país exportador. Esto también se llama expedición directa. Vamos a poner un ejemplo. El medio de transporte puede ser un barco, un avión, ¿no? El medio de transporte hace escala en otros lugares que son territorio de países que no son del acuerdo. Vamos a poner el caso más complejo, es por ejemplo una mercadería mexicana. Es el país que está más lejos de todo para nosotros. Bueno, el argentino importa una mercadería de México. Quiere tener la preferencia porque está en el acuerdo y ya sabemos, tiene que cumplir la doble condición, originaria y procedente. La procedencia se prueba con la documentación de transporte, pero el buque hace escala común, hace escala en puertos de países que no son parte del acuerdo. El acuerdo 6 que tenemos con México es Argentina-México, punto. ¿Sí? Bueno, pero el barco embarca la mercadería que sale de México con destino a la Argentina, pero el barco hace escalas. Hace una escala en Cartagena, Colombia, en Puerto Cabello, Venezuela, en Santos, Brasil, y después viene a Buenos Aires. Durante mucho tiempo, esto ya hoy está solucionado con la normativa que apareció después. Durante mucho tiempo, la aduana argentina decía, no es procedente de México, es procedente de Santos, Brasil, y Santos, Brasil, no es parte del acuerdo, por lo tanto, no tiene preferencia. La aduana estaba equivocada. Vamos a tomar otro medio de transporte, un avión, también con México, venía, y son casos reales, de México venían, no sé si actualmente siguen viniendo, celulares. Venían en un avión de la compañía chilena, en aquel tiempo blanco. La mercadería salía de México con destino a la Argentina, pero el avión, por los acuerdos internacionales de aviación, no puede hacer directo México-Buenos Aires, tiene que pasar por Santiago de Chile. Entonces el avión venía con la mercadería que tenía destino a Argentina,
bajaba en Santiago, subían o bajaban mercadería, no sé, y de Santiago venía a Ezeiza. La aduana en un tiempo dijo, esto ya hace unos años, no, es procedente de Chile, porque se había impuesto, y todavía muchas personas lo dicen, que la procedencia es el último lugar desde donde la mercadería salió para el país importador, y esto no es así, no es así. La palabra último no está en ninguna norma. Y la respuesta no la tengo yo, la respuesta la tiene el Código Aduanero. El artículo 15 del Código Aduanero dice que procedencia es el lugar desde donde la mercadería sale o es destinada al país o al lugar de importación. No es el último, por supuesto, entonces. Si la mercadería salió de México con destino a Buenos Aires, es procedente de México. Esta cuestión es importantísima, porque si se considera que no es procedente porque bajó en Santiago o porque el barco anduvo por Colombia, Venezuela y Brasil, el importador es perjudicado, no tiene la preferencia. Hay que, por supuesto, como en el caso del origen, que hay que comprobarlo con el documento pertinente, certificación de origen, en el caso de la procedencia hay que comprobarlo con los documentos del transporte, por supuesto. Ahora, si uno no tiene la salida de México y solo presenta en la aduana de Santos para acá, por supuesto tiene razón la aduana. Ahora, todo esto ha sido solucionado muy bien, cumpliendo una normativa especial que el último de los cambios fue hace unos meses, que la aduana le comunicó al Centro Despachante de Aduana un cambio muy importante. Los detalles los pueden ver, ahora no recuerdo exactamente la norma de memoria, pero hay una norma donde facilita mucho este tema. Además, los acuerdos tienen, todos tienen, algo sobre la expedición directa, donde dicen, por ejemplo, que la mercadería que está en tránsito puede ser inclusive bajada del medio de transporte, por ejemplo, bajada del barco, por el motivo que sea, el barco se rompió, van a ponerla en otro barco, bueno, la bajan, la ponen en un depósito, a los tantos días la suben en otro barco y viene. Todo esto tiene algunos requisitos, como por ejemplo, que está en depósito, pero bajo la vigilancia aduanera del país. Hasta hace un tiempo se le pedía al importador que presentara una nota emitida por la aduana del país de tránsito diciendo esto. Muchas veces no lo conseguían, pero estaba mal la norma. ¿Cómo le vamos a exigir a alguien de otro país que haga algo que no está obligado a hacer? La aduana de Chile tiene que darnos la aduana no te da nada, no tiene obligación, porque además ese requerimiento no formaba ni forma parte del acuerdo. Si tuviera el acuerdo, sí está obligado, pero en los acuerdos no decía eso. Simplemente los acuerdos dicen en general que la mercadería debe estar bajo vigilancia aduanera. Bueno, punto. Ahora, la aduana de ese país, de ese tercer país, no tiene obligación de escribirlo en una nota. Sí, estuvo mi vigilancia. No podemos exigirle que haga algo que no está obligado. De manera que esto es importantísimo. Y luego están las normas que cada acuerdo tiene, los plazos que hay entre la fecha de la factura y la fecha de emisión del certificado de origen. En ese sentido, Mercosur ha cambiado con el nuevo régimen, con la nueva decisión 5 del año 23, donde los plazos se han extendido y se han extendido generosamente.
Antes, entre la fecha de la factura y la fecha de emisión del certificado, no podían pasar más de 60 días. Ahora pueden pasar 180. La vigencia del certificado de origen era de 180 días, ahora es de 12 meses, no dice días, dice meses, 12 meses. En los problemas que hay en la práctica y que los despachantes deben evitar, o los operadores que no sean despachantes, pero están haciendo la operación. Siempre es conveniente que el exportador, si ustedes son importadores, y si son exportadores también lo hagan, le envíen al importador una copia, un borrador de lo que va a ser el certificado. En el caso de los importadores, que son los verdaderamente perjudicados, porque el exportador que hizo mal el certificado, él no le pasa nada, salvo que haya mentido, que es otra cosa, ¿no? Pero cometió errores, no le pasa nada. Le va a pasar al importador, que un certificado con errores le va a hacer que tenga que pagar los derechos generales, los derechos de terceros países. Lo va a perjudicar, va a haber demoras, etc. Entonces el importador, más vale que pida un borrador con todos los datos y verificar que esté todo bien. Y luego darle el ok para que lo envíe. Yo siempre le digo, en el caso a los alumnos acá en el ICA, que en esta materia del comercio exterior y en esta materia particular de los requisitos de origen, los errores se pagan caros. Yo he visto muchos casos que la aduana, que tiene 5 años calendarios, 5 años enteros para que prescriba que pueda hacer un cargo, y son 5 años calendarios, quiere decir que un despacho hecho hoy se empieza a contar recién 2026, 27, 28, 29 y 31 de diciembre del 30. Tiene 5 años enteros para hacer la observación en fiscalía y le diga, lo llame, le diga, este certificado que usted presentó hace 4 años está mal, por lo tanto la preferencia que hizo ahora tiene que devolverme o pagarme los derechos que dejó de pagar, la multa, hay una multa de 1%. Yo he visto muchos casos de eso y he visto casos por distintos montos, grandes y chicos, pero aunque sea $1, el despachante, ¿cómo le va a decir a la empresa? Mire, me tiene que dar $1 porque me equivoqué, y le va a decir, páguelo usted. Y el caso peor que he visto, que siempre lo cuento, es un cargo por una mercadería que era muy valiosa, valía más de $1 millón, un cargo 4 años después de $180.000. Era por derechos no pagados, que la mercadería al venir tenía 0 derechos, bueno, ahora tenía que pagarlo, tenía que pagar la multa, un desastre. Por supuesto, en esos casos el error se paga caro, no solo en plata, sino que seguramente el profesional pierde el cliente. Hay varias cosas más que podemos hablar y que muchas veces causan problemas. La intervención de terceros operadores. Cada acuerdo dice algo sobre esto y puede ser diferente. En el caso del Mercosur, en la decisión 5/2023, dice muy claramente lo que hay que hacer cuando hay un tercer operador. ¿Qué es un tercer operador? Obviamente el exportador de la mercadería tiene que hacer una factura de exportación, pero puede facturarle al importador o puede facturarle a un tercero. Y ese tercero, que está en otro país, o en el mismo, no importa, está en otro lugar, es un tercero. Por ejemplo, mercadería de Brasil viene a la Argentina. Brasil exportador, una empresa brasilera exporta, una empresa argentina importa.
Pero el brasilero no le factura a su comprador en Argentina, le factura a una empresa uruguaya. Estoy haciéndolo fácil, puede ser una empresa de Singapur, puede ser de cualquier parte del mundo, ¿no? Pero vamos a hacerlo fácil. El brasilero le factura al uruguayo y el uruguayo al argentino. Y el argentino tiene que pagarle al uruguayo. Los datos en el certificado de origen puede ponerse los datos de la factura del exportador o la factura del tercero, con un requisito que hay que consignar esto en observaciones y hasta que el tercero también en la factura da una declaración jurada que ligue, que haga la unión entre el certificado de origen y esa factura. Pero se puede hacer. Y les voy a decir una cosa, lo dije simple, pero puede ser más complicado. Puede ser que haya varios terceros. En realidad hay exportador, hay importador y hay un tercero que lo ve el importador, pero en el camino pudo haber otro, porque en este ejemplo que puse, el brasilero le importa a un uruguayo, el uruguayo le importa a un peruano, al peruano a un norteamericano, al norteamericano a un chileno y finalmente el chileno es el tercer operador. En realidad el término correcto es el último de los tantos que pudieron haber facturado. Esto requiere el comercio internacional actual, cada vez más hay terceros operadores. Otro problema que se plantean los importadores y los despachantes es que el valor, cuando aparece el valor del exportador, el valor de la factura del tercero supera el monto a la del exportador. Y eso es totalmente lógico. Siempre es así, porque el tercero por algo interviene, algo debe ganar, no va a facturar el mismo importe que le pagó al exportador. Hay que cumplir solamente, hay que ver el acuerdo de que uno está hablando, hay que ver solamente los datos, si son correctos, y sobre todo el proceso que exige cada acuerdo, que no es igual en todos los acuerdos, hay que ver cada acuerdo. No se olviden de la premisa fundamental que hablamos al principio. Cada acuerdo tiene sus normas y todos los temas hay que resolverlos dentro del acuerdo. Creo, estimada Dayana, ya pasó un poquito, una hora, era la intención no ser de... Muy bien, Carlos. Perfecto. Bueno, vamos a darle paso a todos aquellos que tengan alguna duda de lo que haya expuesto Carlos, que quieran preguntar. Pueden usar el chat para hacer sus preguntas vinculadas a los temas que estuvo exponiendo, temas de acuerdos preferenciales, si les quedó alguna consulta. Bueno, tú sabes, porque ya otras veces hemos estado juntos en charlas, a mí me gusta el cara a cara, no me gusta la computadora, ¿no? Soy de otro tiempo. Sí, lo sé. Pero las consultas, durante muchos años yo iba al centro despachante de aduana 2 veces por semana, 3 horas, la gente venía, los despachantes venían a verme, me hablaban. Cuando la pandemia cambió todo y ahora, a partir de la pandemia, las consultas son por escrito, por el correo electrónico, ¿no? A mí al principio no me gustaban, porque a mí me gusta el contacto personal, físico. Pero las preguntas por la computadora, por el mail, tienen una ventaja muy grande que no tiene la pregunta presencial. Y es que las cosas están escritas, que no hay aquello de usted me dijo, no me dijo, le dije, no, está escrito. Y sobre todo hay más seguridad para el que hace la consulta y también para mí, porque tengo que ser más responsable que nunca de lo que estoy escribiendo, más que hablando, porque hablando a veces uno se escurre diciendo, claro, no me entendió bien, no me expliqué bien, no, lo escrito está escrito. Y como a mí me sale muy fácil escribir, entonces yo prefiero por escrito todas las veces que quieran, sin perjuicio de que me llamen por teléfono y quieran hablar, por supuesto. Yo tengo consultas
de los despachantes, les juro que es verdad. El sábado pasado tuve una a las 11:15 de la noche. Sonó la computadora y el teléfono, una consulta. Se la contesté a esa hora un sábado. Yo no tengo descanso, les contesto siempre que pregunten. Y también lo he dicho muchas veces, no crean que es todo altruismo, hay egoísmo, porque yo aprendo de contestar. Cuando me preguntan, aprende el otro y aprendo yo, porque voy a buscar la respuesta. Muchas gracias. Y sí, bueno. No sé si quieren ahí, Francisco, yo les habilité los micrófonos si alguno lo quiere usar también para hacerle una devolución al profesor, pero ahí Francisco está preguntando, ¿cómo se sabe qué nomenclatura tengo que usar? ¿Alguna fuente que usted utilice? Quizás entiendo que la pregunta de Francisco está Me más... imagino que está preguntando la mercadería del acuerdo. Sí, pero debe estar orientada a qué herramienta, ¿no? Francisco, se puede utilizar para justamente hacer la búsqueda de una posición arancelaria. ¿A eso te estás refiriendo? Bueno, eso es para una profesora, que hay varias buenas aquí en el ICA, de clasificación arancelaria. Yo no soy experto en eso, no puedo contestar, pero el método es ese. Hay varias maneras. Una, preguntarle a alguien que sabe clasificar, si uno no puede. La otra sería buscar si no hay una resolución de clasificación de la aduana, que las hay. Por supuesto, hay muchos productos que no lo hay, pero si no, hay que preguntar. O se puede preguntar en la aduana también. Se puede preguntar en la aduana. El asunto es que si uno clasifica mal, todo lo demás que viene atrás está mal. Porque ustedes se van a equivocar con respecto al derecho, con respecto a la preferencia, con respecto a las intervenciones, ¿verdad? Si, por ejemplo, tiene que intervenir salud pública, ¿no? Bueno, no lo sé, tengo que ver la posición arancelaria correcta. Y también puede ser, bueno, no sé si Francisco querés aclarar algo más, pero también interpreto que se puede estar refiriendo a que si siempre nos tenemos que basar en la nomenclatura común del Mercosur o en Naladiza, como lo que mencionó el profesor, no sé si viene por ese lado la pregunta, bueno, cualquier cosa decinos. Bueno, después Ramiro saluda, dice que estás desde Frías, Santiago del Estero, bueno. Mire, los que son despachantes de aduana, no sé si acá debe haber varios, ¿no? La función, por una ley de principio de este siglo, el 2000 y poco, no me acuerdo el número, el despachante de aduana tiene una función fundamental. Primera, clasificar. Y yo sé que a veces clasificar es una cuestión de expertos. A veces clasificar es muy fácil, ¿no? Hay productos que están muy bien claramente mencionados en la nomenclatura, es fácil. Pero hay productos que no. Entonces, preguntar. Pero siempre hay que ver, para sobre todo los productos complejos, ver si hay una resolución de clasificación, que hay muchísimas. Primero, si no hay, la descartamos y le preguntamos a alguien. Hay expertos no en clasificación solamente en general, hay expertos en sectores, hay expertos en productos químicos, expertos en máquinas, hay sobre distintas materias, sobre distintos tipos de mercaderías o familias de mercaderías. Así que el centro de despachantes tiene expertos, asesores, que contestan sobre distintos sectores. Hay uno de máquinas, otro de productos químicos, etc. Pero lo principal es llegar a una conclusión cierta, no equivocarse. Eso es lo principal. Si nos equivocamos en la clasificación arancelaria, todo lo demás que saquemos en conclusión está mal. O es posible que esté mal. Nos arriesgamos. ¿Sí? Bueno, las preguntas que quieran hacer las pueden mandar a Lica, ¿verdad? Y tú me las mandás. Bien, bueno, ahí agradece Francisco. No sé si alguno más quiere poner alguna pregunta ahí por escrito, si la podemos leer. Bueno, por lo pronto también, Carlos, nuevamente agradecerles en nombre del instituto
también el tiempo compartido y siempre la verdad que Con mucho es gusto. escucharlo. Así que Con bueno, mucho gusto. El ICA es mi casa, yo estoy acá desde que empezó. sí, Así sí, sí. Así que bueno, que, le uno agradecemos de los mucho. sobrevivientes. ¿Sí? Sí, Bueno, sí, bueno. La verdad que un placer compartir muchas nuevamente. gracias. Es un placer para mí estar con ustedes. Muchas Bueno, gracias. bueno. Bueno, gracias a todos entonces por participar. Bueno, ahí Silvina agradece, dice que la charla fue muy clara. Así que gracias a todos por participar. Recuerden que va a quedar grabada esta charla y bueno, y cualquier consulta se pueden contactar con el instituto también. Bueno, un abrazo muy grande a todos. Muchas gracias. Buenas tardes.